Una serie de eventos en mi infancia provocaron que mi identidad se fragmentara o dividiera en lo que hoy somos muchas personas en un mismo cerebro. Como puedes ver, somos todos reales, y nuestro propósito es que al vernos, otros como nosotros puedan hallar respuestas, sentirse identificados y ser libres. Yo soy Lander, y todos ellos están conmigo. Acompáñanos. Somos el sistema El Imperio. No valore de la nada, querida comunidad, yo soy Lander del Sistema El Imperio y en esta oportunidad vamos a hacer un videito de reseña bastante brevecito sobre Moon Knight. En principio no teníamos expectativas sobre la serie, no nos interesaba especialmente. Teníamos la idea de que si teníamos la oportunidad de verla, la íbamos a ver como por echarle un vistazo, como por cumplir. Pero ya nosotros sabíamos que se trataba de un personaje con TID y que lo más común es que los personajes con TID los hagan mal. También vimos memes, vimos comentarios estúpidos de la gente que son comunes, o sea, comentarios llevados de ignorancia y de inconsciencia hacia la salud mental. Y pues desde luego no teníamos expectativas, nosotros decíamos Moon Knight, otra raya más al tigre. Lo hicieron mal seguramente habrán mezclado características de trastorno, seguramente habrán exagerado un montón de cosas y mezclado cosas que no debían mezclarse, en fin. Teníamos las expectativas súper en el piso sobre Moon Knight. Así que pues vimos la serie. Y nos hemos dado cuenta recientemente de que la comunidad está muy interesada en nuestra opinión de temas recientes, como el tema del juicio de Johnny Depp con Amber Heard, del cual quisimos decir realmente poco, pusimos unas historias en Instagram y poco más. Pero entonces está el tema de Moon Knight, que es relevante para la comunidad del TID, para la comunidad de las personas plurales como nosotros. Y entonces decidimos que sí debíamos hablar de esto en YouTube propiamente, porque no solamente se trata de que a la comunidad le interese saber qué opinamos nosotros, sino que también es un tema que nos toca directamente. Voy a decirles la respuesta corta. En principio nos da gusto haber visto Moon Knight para poder tener un criterio nosotros sobre ella. Quiero decirles que no hemos visto los videos de Long Soul System todavía, no los videos que ha hecho Long Soul System sobre Moon Knight. Hemos visto las historias que ha puesto de la gente comentando y defendiendo que Moon Knight es ficción y que bla 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 y que por eso se justifica todo. Pero el problema es, como ustedes saben, que la gente no tiene referencias del TID, no tienen referencias reales de cómo es ser una pluralidad. Por eso cuando ven una ficción de estas la toman como su referencia. Entonces ese es el gran problema. Que las referencias ficticias nunca son las más acertadas para entender una condición real. Ahora sí vamos a hablar un poquito de cuál es nuestra opinión sobre Moon Knight. Vamos a hablar primero de lo que no nos gustó. Que sinceramente fueron poquitas cosas las que no nos gustaron. Mucho de la serie sí que nos gustó. Voy a dejar claro que esto está dirigido a personas que ya vieron toda la serie. Voy a tirar spoilers a diestra y siniestra. Así que vimos la serie, vamos a comentar sobre muchas cosas que son spoilers duros de la serie. Bueno, viendo el primer episodio se nos hizo bastante pesado que el protagonista se veía como el típico enfermo de trastorno mental, porque podríamos pensar que es el típico intelectual excéntrico nerd que nadie quiere estar con él, que nadie quiere hablar con él, que tiene problemas mentales, que sufre de ansiedad generalizada y que es visto como patético por todo el mundo. Eso se nos hizo pesadito, pero es una triste realidad. O sea, cuando veíamos a Steven Grant al principio, era el típico personaje con ansiedad generalizada, que es errático, que le sufre, que es bastante mediocre, que todos lo dan por su lado, que en fin, que hasta le confunden el nombre, porque el tema de Scotty, de que el tipo el de la vigilancia le decía Scotty, eso nunca lo entendí, porque no había un Scott en su sistema, no había un Scotty en su sistema. El vato le cambiaba el nombre por ignorante, por no prestarle atención, por ignorante no, perdonen, por no prestar atención suficiente a Steven. Y pues ya, o sea, eso era todo. Nos cayó mal que varios switches estuvieron muy exagerados, esto ya ustedes lo saben, que se ponía todo tieso, el tipo ponía los ojos en blanco y era como de, se me está metiendo un bicho, ¿no? O sea, esto nos cayó mal porque se ve muy posesión y nosotros batallamos a diario con las personas fanáticas religiosas que creen que el TID es posesión. Y eso es un problema. O sea, sí nos cayó mal el tema de que muchos switches estaban muy exagerados y era como de, me está metiendo algo. Como les decía, nosotros batallamos todo el tiempo con las comunidades religiosas fanáticas que dicen que lo que nosotros somos es toda una posesión, somos un montón de demonios y que eso es todo, que no existe la salud mental, que no existe la psicología, que no existe el TID. Entonces, hay varios problemas en Moon Knight por los que nos complica la batalla contra la gente religiosa y reflexiva que
nos ve mal. Como les dije, fueron algunos switches los que se veían así, no todos. Hubo algunos otros, como este que les voy a poner aquí en pantalla un momento. Se nos hicieron muy realistas. Solo en 2 ocasiones hubo un switch que para mí fue muy realista y muy bien hecho. Entonces, hasta ahora el mayor factor problema de Moon Knight, en nuestra opinión, es el hecho de que nos complica todavía más la batalla contra la gente fanática religiosa que cree que somos un hato de demonios. No solamente por los switches exagerados que parecen posesión, sino por todo el factor espiritual implicado en la serie. Sin embargo, el problema aquí en nuestra opinión no es la serie en sí misma, porque la serie te explica muy bien que el TID tiene origen en trauma, te lo explica muy bien. El primer switch que se registra en la serie, el más antiguo, esto ocurre en el episodio 5 cuando están atravesando la historia de la infancia traumática de Mark, que es como se llamaba desde el principio. El primer switch no tuvo nada que ver con Honshu, no tuvo nada que ver con los dioses egipcios, no tuvo nada que ver con ningún factor espiritual, sino con trauma. Y lo mostraron muy bien. No te lo explican, te lo muestran. En realidad la serie explica muy bien dónde comienzan los factores espirituales, que muestra de hecho que cuando Honshu habla a través de la boca de Mark en la reunión esta con los dioses egipcios, los demás dioses, se nota que se ve muy diferente incluso a los switches exagerados, y eso está bien hecho. Eso nos gustó mucho. Sin embargo, el problema aquí no es la serie, sino la masa consumidora. Porque la gente en masa no va a prestar atención a esos detalles suficientes. Unos pocos nerds como nosotros sí prestamos suficiente atención y nos damos cuenta de todo lo que explica la serie. Pero la mayoría de la gente no entiende nada. De hecho supimos de gente que puso comentarios diciendo: el personaje de Moon Knight, el protagonista, es esquizofrénico porque ve dioses egipcios. La persona que dijo eso no prestó atención y no entendió ni siquiera que las series tienen una lógica interna, que dentro de una serie pueden existir los malditos dioses egipcios y que es parte de la maldita lógica de la serie, del universo en el que se desarrolla la serie, y que no necesariamente tiene que estar estrechamente sujeto a la realidad en la que nosotros vivimos. Entonces, si tú prestas atención a Moon Knight, te das cuenta de que el personaje ve a los dioses porque está enlazado a Honshu, porque está conectado y es el avatar de uno de ellos. Por eso él lo ve y los demás no. No tiene nada que ver con esquizofrenia, ni tampoco con su trastorno. No es cierto que el personaje tiene un trastorno mental. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con Moon Knight? Que hay muchas personas que no prestan atención, que no tienen referencias de salud mental, que no tienen ni idea de estos temas y confunden todo, lo mezclan todo y se hacen todavía ideas más estigmatizantes de las que ya tenían sobre la salud mental. Yo me imagino perfectamente a algunas de las personas con las que crecí viendo esta serie diciendo: es un endemoniado, sin prestar nada de atención. ¿Por qué? Porque sí hay factores espirituales implicados. Pero en nuestra opinión, eso no es culpa de la serie, es culpa de la incultura abrumadora que existe en la masa de gente consumidora, la gente que vería la serie y que diría esa clase de estupideces. Otra cosita que no nos gustó, pero que al mismo tiempo la entendemos, es el hecho de que Steven le dice a Mark: tú me inventaste. Y Mark le dice: ¿para qué existe él? Esto puede generar todavía más confusiones sobre el TID porque los alters no se inventan unos a otros, los alters no son inventados. Y ya hay gente en bola diciendo: es que si tú quieres te puedes inventar una personalidad. Eso no es cierto. Puedes crearte un personaje ficticio y actuado utilizando la neuroplasticidad de tu cerebro. Nosotros tenemos un video explicando cómo funciona la neuroplasticidad y cuál es la diferencia entre eso y lo que nosotros somos. Se los dejamos por aquí para que puedan verlo. Pero ¿por qué no culpamos a la serie por decir eso? De que Mark cree haber inventado a Steven. Porque cuando una persona tiene TID, cuando una persona es plural y no tiene referencias de lo que le sucede, no tiene un diagnóstico, no sabe lo que le está pasando y solamente percibe: aquí está Steven, yo soy Mark, Steven se creó en este momento, yo inventé a Steven. No es que yo inventé a Steven, sino que creo que lo inventé y lo digo. Cuando una persona con TID no está lo suficientemente informada sobre cómo funciona su cerebro, es capaz de decir esa clase de cosas. Y yo entiendo que Mark dijera eso, que Steven dijera: oye, tú me inventaste. Es entendible.
Es la clase de cosas que una persona con TID poco informada diría. ¿Cuál es la realidad? Los alters no se inventan. Los alters llegan a la existencia como respuesta a una necesidad del cerebro. Nosotros también tenemos un video sobre eso. Ahora, lo que queremos decirles a grandes rasgos es que a pesar de estas cositas que no nos gustaron de Moon Knight, en general a nosotros nos gustó la serie. Porque nos gusta que la serie diferencia muy bien el factor espiritual del factor de salud mental. La serie te deja muy claro, si prestas suficiente atención y si estás dispuesto a usar tus neuronas lo suficiente. El ser avatar de un dios egipcio no tiene nada que ver con el trastorno de identidad disociativo. El trastorno como tal no lo nombran en la serie, pero no se nos hizo necesario. De hecho, nosotros no vamos por la vida diciendo, oye, yo tengo trastorno de identidad disociativo, a pesar de que ese es nuestro diagnóstico. No. Nosotros preferimos decir que somos una persona plural, porque es más fácil de entender. La gente oye la palabra disociativo y como que se les va la mente a otro lado. Curiosamente, la disocian porque se les hace muy larga, muy difícil de entender, no saben qué significa y dejan de prestar atención. Ahora, nos gusta que en Moon Knight diferenciaron muy bien el factor espiritual del factor de salud mental. Que haya una bola de gente ignorante y fanática religiosa que no va a prestar atención a eso y que aún así va a considerar que el paciente de TID es un maldito endemoniado. Sí, eso va a pasar, pero no es culpa de la serie, es culpa de que hay demasiada gente ignorante y aferrada a su ignorancia. Nos gustó mucho, por ejemplo, algunas frases como la que dijo Steven ya después de haber liberado a Honshu, que ahora Mark y yo somos el paquete completo. Eso nos gustó mucho porque luego cuando llegas a tener ese sentimiento de compañerismo dentro del sistema y decir, oye, somos el paquete completo ya, nosotros venimos aquí, acéptalo. Está perfecto porque la serie no denota la idea de que los alters tienen que irse para poder tener buena salud mental o para poder funcionar bien, sino que fomenta la idea de que pueden ser compañeros y de que pueden quererse entre sí. Luego llega un punto en el que Mark y Steven de manera muy natural se hacen amigos, se extrañan, les da gusto uno al otro verse. Me parece que hay personas que piensan que en el episodio 5 se mezclan síntomas de psicosis y esquizofrenia con el TID. Personalmente nosotros no creemos que sea así. En primeras ocurre que la psicosis sí se puede mezclar con el TID, puede haber psicosis dentro de un TID, pero lo que a nosotros nos parece es que en el episodio 5 no pasó eso. No era como tal un síntoma disociativo, no eran como tal... Bueno, o sea, sí te confunden muchísimo de la realidad y empiezas empiezas a confundirte sobre qué es real dentro de la serie, sí. Pero para mí no fue tanto esquizofrenia lo que ocurría ahí, sino una increíble cucharada de lenguaje cinematográfico. Porque ya luego ni siquiera era una pérdida de contacto con la realidad lo que estaba pasando, sino que era un viaje por mundos, literalmente. Cuando ellos estaban muertos, viajaron al inframundo egipcio, el cual estaba pintado mucho más bonito que como realmente es en la mitología, pero bueno. Pero ya finalizando todo esto, nos gustó Moon Knight. Como persona plural, como persona con TID que somos, nos gustó Moon Knight y la recomendamos a personas que son lo suficientemente conscientes para entender dónde empieza la salud mental y dónde termina el factor espiritual en Moon Knight. La recomendamos. Nos gustó mucho, nos causó emociones agradables, o sea, nos hizo sentir otra vez con esa nostalgia de la infancia de los superhéroes, ya saben, y de la idea de que teniendo un trastorno mental puedes ser extraordinario aún así. Claro que en tu trastorno no es lo que te hace extraordinario, pero puedes ser extraordinario con tu esfuerzo. Sí se me hizo medio estúpido que quisieran dejar vivir al Harrow, que tenía dentro de su cuerpo a la diosa Amit, cuando resulta que tanto Harrow como Amit eran peligrosos para la humanidad y tenían que ser eliminados. Después de haber matado a tanta gente, de pronto te pones moralista y dices, no, yo voy a decidir y lo voy a dejar vivir. Se me hizo estúpido, sinceramente. Harrow tenía que morir y nos dio gusto que al final, con el tercer alter que apareció, no recuerdo su nombre, sí mataran a Harrow porque era necesario. Tenía a Amit dentro de su cuerpo y lo metieron en su cuerpo para poder eliminarla. Y pues era necesario eliminarlo. Y se me hace un poco patético cuando luego los héroes, por moralistas, se niegan a matar a un personaje muy peligroso simplemente por el tecnicismo moralista de no matar, ¿sabes? Es como un poco absurdo ya en ese punto. Una diosa genocida dentro de un hombre peligroso. Se entiende que hagas el sacrificio. Como un todo, las personas necesitan informarse, necesitan entender qué onda y no sacar conclusiones a partir de 2 o 3 frases o a partir de una serie. Necesitan informarse. Las personas necesitan entender un poquito más cómo funciona el mundo real.
y disfrutar de esta serie sin volvernos locos. Hay mucha gente que es ignorante, que se aferra a su ignorancia y que de todas maneras nunca nos iba a entender. Esa es la clase de gente que sacará conclusiones estúpidas a partir de Moon Knight sobre el TID. Pero no tenemos por qué escuchar a esas personas, porque de todas maneras esas personas iban a decir estupideces sobre nosotros. Así que esta serie realmente no es pérdida para nosotros, es una buena serie. El problema es que desde siempre existe una masa de gente ignorante que habla desde la ignorancia, que juzga y que hace daño. Pero por otro lado, hay unas pocas personas, en proporción, que usan un poco más el cerebro y que están dispuestas a analizar las cosas, a prestar suficiente atención a esta serie y a entender a las personas con TID como nosotros, y que de hecho nos entienden mejor gracias a estas series. Yo tengo un primo que me escribió que ya sabía que yo era plural, pero que en buena medida no entendía mucho de lo que era ser plural, y no lo culpo, porque es algo complicadísimo, pero que me dijo sinceramente que gracias a esta serie logró comprenderme un poco más, y eso para mí significa mucho. Es una buena serie, nos gustó, y probablemente ahora veremos los videos de Long Soul System para conocer su postura, su ángulo. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Lander del Sistema del Imperio. Somos el Imperio para servirles.